Buenas noches. Lo increíble se vuelve realidad. Antes que el ejército, antes que la Marina, antes que el FBI, antes que cualquier policía de México, de Estados Unidos, lo central del secuestro y asesinato de los estadounidenses en Matamoros fue resuelto así, como lo están viendo, por el Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo aceptó la autoría de los hechos, afirmó que se trató de un error y entregó a las autoridades a esas personas que vemos, quienes, según el Cártel del Golfo, cometieron el error de secuestrar y matar estadounidenses negros. No es una narcoserie, no es ficción. Lo increíble se hizo realidad este jueves. En un acto poco común, el Cártel del Golfo terminó resolviendo el caso. Y aquí, en el mismo lugar donde fueron secuestrados los estadounidenses, anoche dejaron una camioneta pick-up negra con un mensaje en el que se disculpan por la tragedia de los americanos y la mexicana, y entregaron a 5 de los suyos, supuestamente involucrados directamente con el secuestro y el homicidio, aclarando que ellos, los 5, actuaron por decisión propia en una acción de indisciplina contra las reglas con las que el Cártel del Golfo ha actuado siempre, y los dejaron maniatados con sus fornituras y algunas armas, listos para ser procesados por la autoridad. Entregaron a 5 sujetos, pero en las imágenes captadas en video y en fotografías se ven 6 sicarios. Difícil saber si son o no los autores materiales reales. Sus caras en las imágenes no son visibles. Por lo pronto, ellos serán, como se dice en el argot delictivo, los pagadores. Aún cuando las autoridades han hablado de al menos una veintena de sicarios involucrados en los hechos. Un caso que hoy prácticamente se cierra con la entrega de los cuerpos de los 2 estadounidenses que desde el lunes permanecían en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía Estatal. Para la investigación ya solo quedan algunos indicios a seguir, como los autos utilizados para mover a los secuestrados en Matamoros, entre ellos un Lamborghini y una ambulancia que, según recuerdan los sobrevivientes, era azul con rojo, y la presunta complicidad de un hospital. Esta pequeña clínica, el Centro Médico Español, ubicado sobre la avenida Sendero Nacional, es a donde habrían traído los sicarios del Cártel del Golfo a los 4 estadounidenses la tarde del viernes para que recibieran atención médica. De acuerdo a los testimonios, los trajeron aquí con una ambulancia. Aquí los médicos refieren que a punta de pistola tuvieron que prestarle los servicios médicos. Y aquí habrían muerto los 2 estadounidenses. Por supuesto que las autoridades harán su trabajo, investigarán, verán quiénes son estas personas hoy entregadas por el Cártel del Golfo, verá si son, como aclara esta duda que expresaba Miriam Moreno en la nota, son en realidad las personas que subieron a los estadounidenses. Hace 8 días los subieron a una camioneta. Se hará el trabajo, pero queda, por parte de las autoridades, pero queda este antecedente. Los grupos criminales dijeron, el grupo criminal, en este caso el Cártel del Golfo, dijo, fuimos nosotros, fue un error, y quienes cometieron el error, que paguen ante las autoridades. Porque, de acuerdo con el Cártel del Golfo, esas personas que acabamos de ver fueron quienes habrían secuestrado y, suponemos, matado a los estadounidenses. Bueno, anoche adelantábamos que había información de que estos 4 estadounidenses habían hecho un recorrido largo desde la costa este de Estados Unidos, Carolina del Sur, se habían ido a California y de California habían regresado a Brownsville, Texas. Esa información la dimos anoche, hoy no la confirmó plenamente la autoridad, pero hoy surgió la información desde anoche también, de que los 4 estadounidenses, 2 de ellos ya muertos, tenían antecedentes penales
en su región, en Carolina del Sur, y que algunos de ellos estaban relacionados con problemas legales de drogas. Latavia McGee, la mujer que resultó ilesa, tiene 7 arrestos en Carolina del Sur. Uno de ellos fue por conducta ilegal hacia un menor, porque en 2016 su hija de 8 años dio positivo a metanfetaminas. Eric James Williams, el otro sobreviviente, tiene 6 detenciones, alguna por distribución y venta de drogas cerca de una escuela. Las 2 personas que murieron, Sindel Brown y Shahid Udwar, también tenían antecedentes. Uno de ellos, ahí lo ven, el señor Brown, tenía 4 arrestos, 2 por posesión de marihuana, y el otro, el señor Woodward, 3 arrestos por venta y posesión de drogas. Bueno, mientras que esta tarde, desde Lake City, en Carolina del Sur, la familia de esta última persona que veíamos, Shahid Woodward, recordó así a la persona asesinada hace unos días en Matamoros. Bueno, el presidente López Obrador cuestionó a Estados Unidos combatir con más estrategias, pidió que por qué no son más duros los estadounidenses, más duros, más eficaces en su estrategia para parar el consumo de fentanilo allá. Dijo que se ha usado el consumo de fentanilo como un pretexto para cuestionar a México, y sobre México aseguró esto. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Sí hay consumo de fentanilo, hemos visto las crónicas aquí, y como no hay una encuesta nacional contra las adicciones, no sabemos de qué tamaño es el problema de consumo de fentanilo, pero que lo hay, no sabemos el tamaño. Y hace no mucho, hace un par de semanas, cuando presentó el informe quincenal, el secretario de la Defensa Nacional habló de una cantidad importante de laboratorios destruidos donde se produce fentanilo, y también de cómo han decomisado cantidades importantes de fentanilo. Pero hoy el presidente López Obrador dijo que en México ni se produce ni se consume fentanilo. En las últimas semanas se ha dado una reclamación de algunas áreas del gobierno de Estados Unidos, de algunas agencias como la DEA, también del Departamento de Justicia, reclamaciones a México, diciendo que México no ha hecho lo suficiente para enfrentar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas, el envío de drogas de México a Estados Unidos, en especial el fentanilo. Hoy le preguntaron al jefe del Comando Norte, y esto fue lo que dijo. It's not about the border, it's about the Western Hemisphere, and we need to think much broader. TCOs are a global problem as well. General Sandoval and Admiral Ojeda from Mexico often tell me that we also should focus on what comes south, not what comes north. And so JTF North has been instrumental in developing support to the interagency partners that we work with, providing intel to go after money that's going south, weapons that are going south, which are just as crucial. Talked about your cooperation with Mexican authorities dealing with the cartels. You think they're doing enough? Do I think the Mexicans are doing enough? Yeah. I think everybody can do more than we are right now to look at this problem. They are doing a significant amount. They have tens of thousands of forces applied to the problem. The problem just continues to grow, though. So I think that's a better policy question than it is for military. Do you think they should do more? I think we all can do more. Y quedan estas palabras del ejército de Estados Unidos. Y en el Congreso, palabras expresadas hoy en el Congreso de Estados Unidos, México está haciendo un esfuerzo significativo. Lo dice el Comando Norte, que hace no mucho había afirmado que una tercera parte del territorio mexicano estaba bajo el control de los grupos criminales. Hoy fue mucho más cuidadoso el jefe del Comando Norte al decir todos podemos hacer más, y México está haciendo un esfuerzo significativo. El presidente López Obrador recibió por la tarde en Palacio Nacional a Elizabeth Sherwood Randall, es asesora de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos. El presidente López Obrador tuiteó:
Fue una muy buena reunión. Hablamos de fentanilo, en la foto, el lenguaje corporal. Hablamos de fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía. Fue una reunión que duró más de 3 horas. El canciller Marcelo Ebrard informó que se acordó con el gobierno de Estados Unidos iniciar una campaña para informar sobre los peligros del fentanilo. Algunas cosas van quedando claras después de la crisis de Matamoros, y una de ellas es que el gobierno de Estados Unidos, no los congresistas republicanos, no los senadores republicanos, no las figuras republicanas, el gobierno de Estados Unidos en este tema no quiere tener un problema con el gobierno mexicano. Lo dijo ayer la Casa Blanca, lo volvemos a ver el día de hoy. En este tema, bueno, vimos lo que dijo el jefe del Comando Norte. En este tema, en este momento, el gobierno de Estados Unidos no quiere tener problemas con México. Sobre lo que están diciendo los legisladores republicanos para que el ejército de Estados Unidos pueda combatir a cárteles mexicanos aquí, algo que la Casa Blanca ya ha dicho que no es viable. Hoy el presidente López Obrador dijo que en modo alguno permitiría la intervención de gobiernos extranjeros y que si los republicanos siguen así, su gobierno va a hacer un llamado a los mexicanos en Estados Unidos para que no voten por el Partido Republicano. En otras cosas, hace 2 semanas presentamos el video de un asalto en Avenida Conscripto, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cerca de la Defensa Nacional. El video fue grabado por un testigo. Ahí vemos a ese hombre de negro, quien con una pistola roba las pertenencias a un automovilista. El video se difundió hace un par de semanas, se difundió el 21 de febrero. Hoy policías de la Ciudad de México detuvieron a este hombre identificado como Overly Iván, 30 años. Las autoridades informaron que con base en las imágenes, pues ya están investigándolo para verificar que este hombre robó 2 celulares, 2 anillos de oro, un reloj, una bolsa de mano y un monedero. El señor Overly Iván tenía antecedentes penales, uno en 2019 por violencia familiar y otro en 2021 por robo calificado. Bueno, y vamos a cerrar esta serie de 3 trabajos. Haremos más en las próximas semanas, con los que pues estamos recordando que está por cumplirse 1 año de la inauguración de la puesta en operación del aeropuerto de Santa Lucía. El proceso para ir adaptando los 2 aeropuertos de la zona metropolitana del Valle de México, que son el Felipe Ángeles y el Benito Juárez, a 1 año de distancia, pues va a paso lento. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está fatigado. Todo en su operación diaria se cuenta en miles. Salidas y llegadas, toneladas de carga movilizadas, maletas en sus bandas, pasajeros diarios, y eso agota. A sus escaleras eléctricas, a sus calles de rodaje, a su capacidad de operación. A 40 minutos de ahí, el mejor aeropuerto de América Latina, como lo califica el presidente de México, observa el banquete de pasajeros que se sirve su socio mayor. Hace 1 año que el Felipe Ángeles fue inaugurado, pero el nuevo aeropuerto aún está lejos de cumplir con el propósito para el que fue creado: desahogar las operaciones del Benito Juárez. En el 2022, el AIFA alcanzó un pico de operaciones comerciales mensuales en octubre, cuando registró 1,870 despegues y aterrizajes. Ese mes, el de la Ciudad de México registró 31,242. En cuanto al número de pasajeros atendidos, el AIFA tuvo su mejor mes en diciembre, cuando registró a 211,746 viajeros. El AICM recibió en un solo día, el 26 de diciembre, 153,380. O dicho de otra manera, el Benito Juárez atendió en un día de diciembre el 72% de los pasajeros que el Felipe Ángeles atendió en todo el mes. La autoridad dice que el crecimiento del Felipe Ángeles llevará tiempo, que está en la naturaleza de los aeropuertos nuevos.
¿Cuánto tiempo? No ha dicho. ¿Cuántas operaciones diarias necesita tener para descargar al de la Ciudad de México? Tampoco sabemos. Pero con el viejo predio de Texcoco convertido en un páramo salitroso y las terminales de Toluca y Santa Lucía quietas y tranquilas, lo claro es que la salida al problema del aeropuerto Benito Juárez está demorada. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Es importante que destaquemos hoy y agradezcamos, por supuesto, la cantidad de comentarios que recibimos anoche en torno a la cobertura de la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Nos hicieron saber que el sentir de muchas mujeres fue que mostramos pocas imágenes de la manifestación en sí, de esta gran marea violeta, una marea nutrida, una marea con mujeres y niñas de todas las edades, un reclamo legítimo que hoy exponemos aquí. Abusada sexualmente la primera vez cuando tenía 12 años, luego cuando tenía 20 por mi jefe del trabajo. Esos malditos no merecen estar afuera, no merecen. ¿Tú has sufrido de abuso? Sí. ¿Qué tipo de abuso? Emocional y sexual. Por gente que creía que eran mis amigos y por gente que me trataba como si fuera especial cuando no lo era. Esto es guerra. Les vamos a romper la madre. Andrés Manuel López Obrador, si algún día llegas a ver este video, todas estas mujeres y yo te lo estamos pidiendo, porque vienes de una mujer, tú eres el presidente. Y al que no le guste, se jode, se jode. Gracias por sus comentarios, como decía Claudia, porque en efecto en la crónica de ayer el trabajo que presentamos estuvo muy concentrado en las imágenes de tensión, de violencia que se dieron, pero esto que acabamos de ver, por supuesto que fue lo dominante, lo mayoritario de la movilización de ayer. Gracias a todas las mujeres que nos los hicieron ver. Gracias. Sí, es de reconocerse una movilización absolutamente legítima. Y hoy, por ejemplo, a diferencia de esto que acabamos de ver en pantalla, tocó guardar silencio. Hoy, 9 de marzo, se conmemoró un día sin nosotras. Hoy fue día de paro nacional. Y a esta jornada se sumaron las 4 mujeres, las 4 ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A muchos sorprendió que ni la ministra presidenta Norma Lucía Piña, ni Yasmín Esquivel, ni Margarita Ríos Farjat, ni Loretta Ortiz sesionaron hoy. Hoy incluso se tuvo que detener, se tuvo que frenar la sesión por falta de quórum. Y como se iban a discutir acciones de inconstitucionalidad, las cuales, según la ley, requieren mayoría calificada de 8 votos, es decir, de la presencia de 8 ministros, pues se optó por posponer esta sesión hasta el día lunes. Una gran imagen definitivamente la que deja el 9 de marzo. Quien también, por cierto, tuiteó fue la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Las mujeres merecemos vivir todos los días el espíritu del 8 de marzo en libertad de expresarnos, de vivir sin violencia y sin miedo y de desarrollar todo nuestro potencial. Que este 9 de marzo sea el inicio de ese camino en permanente ¿Yasmín Esquivel igualdad. o Norma Piña? Pues la Yasmín ministra Esquivel. Yasmín Esquivel fue quien tuiteó esto que acabamos de ver. ¿Y cómo le fue? Por supuesto, le llovieron, Ciro, las críticas. Entre ministra plagiaria, entre hashtag renuncie, entre hashtag ministra pirata, inclusive hubo quienes bromearon con el plagio de sus tesis, pidiéndole que pues no dejara de escribir esos bonitos mensajes y se dedicara mejor a hacer las cosas
hacer las cosas de manera correcta. Y en otros temas, esta tarde se registró un accidente en la autopista Córdoba-Veracruz. Según las autoridades del estado, en este accidente chocaron un tráiler y una camioneta y provocó este fuerte incendio. Hasta este momento se reportan 4 lesionados, 3 de ellos niños y una mujer. La circulación en esta autopista, más o menos a la altura de la caseta de Cuitláhuac, permanece cerrada aún. Un tribunal colegiado en materia administrativa concedió una suspensión provisional al señor Edmundo Jacobo, una suspensión para que sea reinstalado como secretario ejecutivo del INE. Sin embargo, será mañana cuando una jueza, la jueza Blanca Lobo, decida si le concede la suspensión definitiva para que pueda continuar en el cargo. Es la jueza que había admitido la demanda de amparo, pero rechazó conceder la suspensión provisional contra este transitorio, el Plan B, que ordenaba a Edmundo Jacobo dejar su cargo, el INE, en el primer momento en que entrara en vigor el Plan B. Veremos si mañana o en las próximas horas regresa al INE. Anoche vimos parte de los resultados del examen que se hizo a los aspirantes a consejeros del INE. Hoy un consejero, el consejero Uki Espadas, tuiteó sobre esos resultados. Mis más sinceras felicitaciones a quienes, sin hacer fraude, superaron el examen de selección de consejeros electorales. Les deseo éxito en la siguiente etapa. ¿Quiénes sí hicieron fraude? Por estas críticas que se han recibido luego de la evaluación, en fin, bueno, muchas críticas, y queda por ahí la sospecha de que algunas personas habrían tenido conocimiento anticipado de las preguntas. Este mediodía, el Comité Técnico de Evaluación para los consejeros del INE, el comité anunció que mañana van a sesionar para informar sobre el proceso con el que se aplicó el examen y van a dar a conocer los siguientes pasos a seguir en este proceso de selección de consejeros. Y el diputado de Morena, Armando Contreras, inscribió hoy una iniciativa en la Cámara de Diputados. Una iniciativa en la que propone cambiar la forma en la que se elige al rector de la UNAM. Es decir, plantea que sea la comunidad universitaria, mediante una elección abierta, la que elija al rector y ya no la Junta de Gobierno, como se hace desde 1945. ¿Dónde hemos escuchado eso? Qué polémica esta, pero bueno, vamos a ver si, como dicen eso? Los legisladores, vamos a ver si transita esta propuesta. Lo veremos. Ahora, un juez federal ordenó detener a 22 personas, entre ellos exfuncionarios y representantes de algunas empresas, vinculadas a los desvíos de recursos cometidos en la empresa paraestatal Segalmex. Están acusados de los supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado por el desfalco de poco más de 140 millones de pesos. De las 22 personas, 12 son servidores públicos, 4 son empleados de empresas con las que se coludieron y 6 beneficiarios de este desfalco. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hoy las autoridades capitalinas por fin presentaron el reemplazo del ahuehuete de Paseo de la Reforma. Tras meses de espera de que el árbol volviera a llenarse de hojas, pues hoy las autoridades decidieron retirarlo y llevarlo a un vivero a rehabilitarse. Explicaron que el choque de este vehículo, si bien recuerdas, en junio, ahí en la Jardinera, 3 días después de su plantación, pudo haber provocado que al ahuehuete se ¿van a poner le hubieran roto las raíces. Van a poner este ahuehuete, aseguran, antes de que termine este mes, estará trasplantado este otro ahuehuete, y según expertos, pues quizá pudo haber muerto desde hace meses, como lo escuchamos también aquí. Si el árbol sigue vivo, como aseguró hoy Adrián Cavazos, gerente de Viveros Regionales de Nuevo León, le va a ser muy difícil recuperarse. Que el árbol sigue vivo. Nosotros podemos concluir que este árbol va a tener un rebrote muy pobre o hasta un 50% de rebrote. Recomendamos hacer el cambio de la reubicación de este ahuehuete aquí al vivero Nesa, a que se recupere, hacer algunos tratamientos y llevar el ahuehuete que tenemos por aquí a nuestras espaldas, que es hermano
y que ya tiene el mismo tiempo aquí en la Ciudad de México y que está en perfectas condiciones, y es por eso que estamos recomendando que se reubique. Más allá de está vivo o muerto, van a quitar ese ahuehuete y van a traer uno nuevo. Ya está en el vivero de Nezahualcóyotl. Oye, ¿y qué va a pasar con esa muralla, con ese cerco de lámina que ha tenido que poner la autoridad para impedir que grupos familiares de desaparecidos se acerquen pues ahí? Mira, y que tienen ahora, mira ahí la tenemos imagen, justo las imágenes. Pues todo indica a que se queda, Ciro. Por lo menos sí, así lo dijeron también hoy, los próximos 6 meses. Cuando pongan el nuevo ahuehuete va a seguir esa muralla ahí alrededor. O sea, ¿sí? Es decir, vamos a tener un ahuehuete muy bello, pero con la muralla con ahí. una muralla, con una fortaleza grafiteada. Gracias, como Claudia. Buenas noches. Gracias. El INEGI confirmó que el padre del análisis superior nunca se equivoca. Ayer te dije que el dato de inflación iba a venir mejor. 7.62% crecieron los precios de febrero a febrero. Es menor de lo que esperaban los analistas, sí, es menor del 7.9% en enero, sí también, pero todavía es altísimo. 7.62, ¿verdad? 7.62. Anualizada. Anualizada. Ya con los datos de febrero completo. Ya con febrero completo, sigue siendo una inflación muy alta y está mostrando resistencia a disminuir. Está bajando. Está bajando muy poquito. Está bajando. Cada 15 días decimos lo mismo. A ver, es que mira, dentro de 15 días déjame explicártelo de la siguiente manera. Imagínate que alguien tiene calentura. Sí. Tiene 39 grados de calentura y dices, ya bajó a 38. Sí. Sí, el problema es que... Pero está bajando a 38.9. De 39 está bajando a 38.9. Sigue muy arriba. Hay que recordar que la meta de Banco de México es 4% como máximo. Seguimos casi al doble. Siguen sin funcionar todas las medidas que se han tomado. Y antes se decía, y funcionaba bien políticamente, el gobierno decía, es una inflación importada. Pues lo que más está subiendo de precios son los alimentos. 13% están subiendo los alimentos. Y por cierto, ¿te acuerdas que Sheffield, Ricardo Sheffield, el procurador que decía que las gallinas tenían frío? Sí. Pues deben seguir teniendo frío porque ya llegó la primavera y el huevo sigue subiendo muchísimo. Entonces, bien, mal, regular, insuficiente, ¿qué? Insuficiente, chiquita. Te digo, es de tener 39 a tener 38.9% de calentura. Es insuficiente. Yo diría que es momento que Banco de México vuelva a pensar en otro aumento de 50 puntos en la tasa de referencia. Pero eso ya lo decidirán a final de mes. Remátala, David. Oiga, no se echó a perder el gobierno. Hoy el tipo de cambio del peso frente al dólar hace unos minutos estaba en 18 pesos con 36 centavos. No se echó a perder el gobierno, no son las declaraciones del gobierno. Es un movimiento global. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a tener mañana una entrevista con el abogado Genaro García Luna, con el abogado César de Castro. Pero bueno, de eso hablamos en un momento. Antes, Javier. Sí, amigos, 24 horas después del Día de la Mujer, una jugadora del América está pensando dejar México. ¿Por qué? Increíble historia. Regresamos con eso. Mañana entrevistaremos al abogado de Genaro García Luna, el abogado César de Castro, quien no ha hablado después de la sentencia de culpable a su detenido en el juicio de Nueva York. ¿Se convertirá García Luna en testigo colaborador de la justicia estadounidense, como se lo pide el presidente López Obrador? Mañana, aquí, 10:30 de la noche, la entrevista con el abogado de Genaro García Luna, César de Castro. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.